Saludos, buenos días. La actualidad en la comarca de Puerto Llano cede parte de su espacio a las actividades que se han organizado. Ya lo sé, que donde tú estás quizá no te llegue el olor. Un periodista riguroso. Un profesional como la copa de un pino. Su profesionalidad y su entrega es lo que hacía grande la región. Pues este es sin duda uno de los momentos favoritos de este programa de toda la semana, porque es cuando recordamos a nuestro querido compañero Juan Ramón Livia con este Conexión 1030. Y vamos a conocer la realidad que viven las personas con discapacidad en las cárceles. Lo hacemos con Rebeca Arce, que es coordinadora del programa de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, que lleva trabajando con estas personas 16 años. Iniciativa que les ha valido la medalla de oro al mérito social penitenciario. Con ella ha hablado nuestra compañera María Lalinde. Me llamo Rebeca Arce. Actualmente soy la responsable del programa de acceso a la justicia de Plena Inclusión Castilla-La Mancha y soy psicóloga. Es decir, voy a las prisiones de Ocaña 1, Ocaña 2 y Cuenca semanalmente y luego además coordino el programa regional, o sea, a los otros compañeros. ¿Cuál es la realidad de estas personas con discapacidad en prisión? Que muchas veces llegan sin valorar, no saben que tienen discapacidad intelectual, han pasado por un proceso policial, judicial, sin ser reconocidas como personas con discapacidad, con lo cual no se les han hecho los ajustes de procedimiento que llamamos nosotros los ajustes de procedimiento necesarios para que comprendan el proceso, y si no lo comprenden, pues muchas veces tienen sentencias que no son adaptadas realmente a lo mejor al delito o no se han podido defender. Personas que en la calle también se les engaña mucho, su grupo de amigos le dicen vete tú a robar, les detiene la Guardia Civil y tal, y aparecen en prisión y ellos no saben, directamente no saben dónde están y te dicen yo estaba aquí y ahora estoy aquí y ¿dónde estoy? Bueno, llega una persona con discapacidad intelectual que no entiende los horarios que hay allí, ¿no? Porque es a comer a tal hora, no entiende directamente, no entiende el reloj. Entonces, son personas que incumplen las normas. Si incumplen las normas, les ponen un parte. Un parte supone que tiene que ir a una reunión con el director, con más equipo, que le hace como una especie de interrogatorio. Al final, el funcionario se le lleva a la celda, pero él no quiere ir porque no entiende por qué está yendo a aislamiento, etcétera, etcétera. Que una persona con discapacidad sola en un módulo puede ser objeto de abuso por parte de otros internos. Y cuando digo abusos económicos. Por ejemplo, el tema del dinero, el peculio, que allí se manejan con tarjetas, pues como no entienden bien los tickets o el procedimiento para comprar en el economato, pues cuando llegan nuevos y nunca antes han accedido al sistema penitenciario, otros internos les pueden quitar perfectamente el dinero, la tarjeta, les engañan, dicen déjame tu tarjeta y a lo mejor compran 24 cafés y la persona con discapacidad no se ha dado cuenta. Entonces, mucho abuso económico, mucho abuso de guárdame tú esto, que a ti no te van a cachear, como dicen allí, guárdame objetos prohibidos, que si a una persona sin discapacidad le pillan ese objeto, pues evidentemente van a tener un parte y va a haber consecuencias penitenciarias. Al final, muchas veces tienen partes que no les corresponden. Y es ahí cuando entra ella. Yo trabajo en Ocaña 1, en Ocaña 2 y en Cuenca, como te he dicho. Ocaña 1 y Ocaña 2 son más o menos del mismo tamaño, tienen una capacidad de unos 400 internos. Pues yo trabajo con una media al año de 8 o 10 internos con discapacidad intelectual en cada prisión. Y en Cuenca, que tiene una capacidad de 90 internos, trabajo con 5. Y estamos en los 6 centros penitenciarios que hay en Castilla-La Mancha y en los 2 CIS, que son centros de inserción social, que es como el paso intermedio que hay entre prisión y la calle. El día a día es que el centro penitenciario, los profesionales nos derivan casos de personas que pueden tener discapacidad intelectual. Nuestra labor es evaluar a estas personas o valorar si tienen discapacidad intelectual o no a través de unas pruebas y tal, y si consideramos que tienen discapacidad intelectual les incorporamos al programa. ¿Cómo es la primera vez que tratas con ellos? ¿Te aceptan o hay problemas? ¿Cómo evoluciona luego también esa relación? Yo se lo digo así, tal cual. Digo, mira, me llamo Rebeca, trabajo en Plena Inclusión, es una entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual y quiero saber si tal. Entonces, de primeras ni siquiera saben lo que es la discapacidad intelectual. Luego les pongo muchísimos ejemplos. Digo, mira, tú cuando eras pequeño ibas a clase, ¿llevabas el mismo ritmo que los demás? No. Y ya empiezan a decir, eso me pasaba a mí, eso me pasaba a mí. Empiezan a comprender por qué a lo largo de su vida se han ido quedando en algunas áreas más retrasados que otros. Cuando empiezan a comprender que todo esto es porque piensan más lento, que es como les digo yo muchas veces, entonces les encaja todo.
dentro de prisión hay un sistema de clasificación de internos, ¿no? Penados quiere decir que ya tienen una pena, que ya han pasado por el proceso judicial y hay una sentencia. Y preventivos quiere decir que no, que están a la espera de juicio. Bueno, pues un interno que nunca antes había estado en prisión estaba penado. Sus compañeros le decían, ¿tú estás penado o estás preventivo? Pues no lo sé. El caso es que le dijeron, estás penado. Y me dice a mí el equipo técnico, oye, tienes que ver a este chico, yo creo que tiene discapacidad, pero está todo el día llorando, todo el día está llorando. Y llevaba una semana en prisión. Cuando yo fui un martes a Cuenca, fui a verle y efectivamente se pasó toda la entrevista llorando. Y en un momento dado ya le pregunté, pues eso, ¿estás penado? ¿Estás preventivo? Y dicen, no lo sé, unos dicen que estoy penado, otros que estoy preventivo. Digo, ¿y qué significa estar penado? Dice, pues no lo sé. Digo, ¿pero qué crees que significa? Dice, dar pena. Y digo, vale, y si estás penado y tienes que dar pena, ¿qué haces? Dice, llorar. Entonces, por eso estaba todo el día llorando, porque le habían dicho que estaba penado y él pensaba que estar penado era que tenía que dar pena. Esto es un detallito de cómo están desubicados, de cómo no entienden la jerga o los tecnicismos de tú estás penado, y nuestro trabajo es explicárselo. ¿Y algún caso que te haya marcado, que recuerdes con especial cariño o porque hoy haya sido especialmente duro? No lo sé. Pues mira, tengo varios, pero ahora mismo te diría, estoy trabajando con una persona desde el año 2013, que esta persona tenía un grado de discapacidad, un certificado con un grado del 73% reconocido. De hecho, fue a la mili y le echaron de la mili, dicho por el BOE, por subnormalidad. Bueno, pues esta persona pasó por un procedimiento judicial, se le acusó a él junto con otras personas a 25 años de prisión por asesinato y bueno, fue a un juicio en el que no entendió absolutamente nada, no entendió a sus abogados, o sea, no entendió directamente el día del juicio y aún así desde Plena Inclusión le estuvimos apoyando desde el principio. Me presenté yo como perito explicando allí en la sala lo que era la discapacidad y aún así pues le juzgaron, le hicieron preguntas, le dijeron deje usted de hacerse el tonto porque a mí no me engaña, cosas así. Y finalmente lo que hemos hecho desde Plena Inclusión Nacional es elevar este caso a Naciones Unidas. Ahora mismo está este caso en la ONU porque consideramos que se ha vulnerado el derecho a un juicio justo de una persona con discapacidad debidamente acreditada, que están estudiando este caso en el Comité de Discapacidad de Naciones Unidas a raíz de la convención. Hay una convención que protege de derechos de las personas con discapacidad y amparados en esta convención están estudiando este caso. Y ese chico, pues yo sigo trabajando con él desde el 2013 y bueno, pues ese es un caso que me ha marcado mucho. Y bueno, en estos 16 años, ¿qué habéis conseguido? ¿Cómo ha mejorado la situación de estas personas en la cárcel? La evolución que yo veo es que han conseguido que con el tiempo deriven directamente a la persona con enfermedad mental al programa de enfermedad mental, o sea que cada vez aciertan más y a nosotros nos derivan discapacidad intelectual, no como antes, que todas las personas raras o personas mayores o deterioro cognitivo nos lo derivaban. Entonces, la detección, importantísimo. Te diría que ya no hay una prisión española donde haya una persona con discapacidad intelectual sin detectar. El proteger a estas personas dentro de un medio hostil que es prisión, luego la facilidad que nos dan para apoyarles si tienen juicios, podemos entrar a las videoconferencias con ellos para apoyarles. No sé, dentro del sistema penitenciario te diría que está todo hecho. O sea, de verdad, soy así de prepotente, pero es que digo, ha sido una evolución exagerada, hasta el punto de recibir la medalla de oro al mérito penitenciario al programa a nivel nacional. O sea, te diría que hemos llegado a la cúspide. Pues sin duda un reconocimiento más que merecido.